Y una vez que en este momento estamos agotando este subtema, tiene que ver ya con dos subtemas que vamos a ver y que tiene que ver con la política de inseguridad y lo que presentó el día de hoy también con el tema de la atención a los adultos mayores en su casa, ¿no? Abordemos el primero. Cuando ella dice que va a tener el segundo piso, ¿no? Pero que pues obviamente con su forma de gobernar, y dice, bueno, yo sí vamos a darle continuidad a la cuarta transformación, pero va a ser con mi estilo, con mi marca personal. Y en materia de seguridad es donde más diferencia marcó con López Obrador, sin que fuera tan evidente, ¿no? Ella dijo que iban a hacer lo mismo que hicieron aquí en la Ciudad de México, en donde iban a meter como un elemento primordial la inteligencia, ¿no? Esta parte que creo que es la medular, porque de la inteligencia, cuando tú decides hacer eso, se supone que todo lo demás se desencadena con base en información y en donde atacas en específico la situación. Nada más que el día de hoy, cuando le hacen la pregunta respecto al tema del lamentable acontecimiento de las muertes que han ocurrido en Guerrero, específicamente en Chilpancingo, en donde al alcalde lo degollan, la verdad es que no me pareció en la mañanera la forma como responde ella, porque dice que hasta que no tengan los datos suficientes, lleva un sexenio ese gobierno, ¿no? Con esa estrategia que ella dice que está funcionando, y porque habla de que pues, hay que atacar las causas, hay que darle oportunidad a los jóvenes y la inteligencia que se tiene que hacer. Bueno, está bien, pero es la continuidad de ese gobierno. Guerrero se la ha pasado incendiado desde el inicio del gobierno de López Obrador, cuando decide darle a ese estado a la familia de su amigo, de su colaborador, de su besapiés, Salgado Macedonio. Entonces, en ese sentido, Carlita, que tienes tú ahí más información al respecto, a mí me parece que cuando ella habla de información, que hasta que no la tengan completa, yo me pregunto, ¿qué les dejaron entonces los compas de su mismo gobierno en el expediente Guerrero? Yo no entiendo cómo instituciones tan serias, tan profesionales, como nos dicen que es el Ejército y la Marina, no le pudieron haber entregado a sus sucesores el expediente en donde dijeran qué está pasando en cada uno de los municipios de Guerrero, y que con eso pues, le sea más fácil la toma de decisión a este gobierno, sobre todo por la continuidad. Yo pudiera entender de que de mala fe de un gobierno a otro les escondes la información y pues ahora ráscate con tus uñas. Aquí no es eso. ¿Cómo es posible que no tienen el diagnóstico preciso de lo que está pasando en Guerrero? Y termino mi comentario. Peor aún, cuando ahora están los videos donde el lamentable, el exalcalde, ahora muerto, solicitó a la gobernadora y a Claudia Sheinbaum su apoyo para que lo protegieran. Después de 2 muertes anteriores, Carlita, en menos de una semana de gobierno. A mí me parece espeluznante que no le hayan podido ofrecer a un alcalde electo, no importa que fuera de la oposición, pues la salvaguarda de su vida, incluso con 2 muertes anteriores. Opinión, Carlita, Pepe. Sí, Mao, es terrible pensar cómo han sucedido las cosas y los mensajes que están dejando, ¿no? Hace menos de una semana, fue el jueves pasado, mataron al secretario de gobierno, ahí a la vuelta de la alcaldía, del palacio de gobierno, de una manera brutal, le lanzaron cualquier cantidad de balas cuando él iba caminando a su coche y pum, vale, ¿no? Le llegan con la ráfaga. Y en este caso, alcalde
un hombre además, Mauricio, muy joven, ¿no? Muy, muy joven, que al parecer todo el mundo quería, lo decapitan y dejan su cabeza arriba de la camioneta y pues ese es un mensaje, ¿no? Ese es un mensaje muy claro. Y Evelyn, ¿qué ha dicho? Ya dijimos que dijo Sheinbaum, pero ¿y Evelyn? ¿Y Salgado? ¿Y los diputados? ¿Y la Cuarta Transformación? Nadie ha dicho nada, Mauricio. Esta situación de cuando tengamos más datos, bien lo esclareces tú, pues que son nuevos, ¿no? No son nuevos. Ellos ya sabían cómo estaban las cosas, ya sabían cómo estaban las cosas en Chilpancingo, en Tasco, que tuvieron no sé si ustedes lo recuerdan, hace apenas un mes, no, nadie salía a las calles de Tasco, no había turismo, no había nada, por la situación en la que ráfagas también de ametralladoras se daban en pleno centro de Tasco. Y además, fíjate que esto más que otra cosa, como que poco a poco nos va esclareciendo por qué López Obrador no fue a Acapulco nunca. Cuando fue lo del huracán Otis hace más de un año, no se apareció. Cuando se le pidió que estuviera con la gente, no se apareció. Y al parecer, en efecto, Mauricio, hay más de lo que no sabemos o no vemos a simple vista, pero que solitas las cosas se van desmenuzando. Estos mensajes son de alguien que ya dejó un mensaje previo, que ya dijo, a ver, si estas personas llegan, va a pasar esto y está pasando. La gente, porque además todo esto pasa en el centro de Chilpancingo, de Chilpo, la gente de por ahí tiene miedo de abrir sus negocios, tiene más miedo de salir a la calle, cuando es una comunidad que vive, ¿no? Que se nota la economía, que se nota cómo trabaja toda la gente, ahora está detenida. Yo no sé cuál sea el procedimiento después de esta muerte, porque acaba de tomar posesión. Yo no sé si entre directamente la persona que lo tiene que reemplazar, y no sé siquiera, ¿no? O sea, si yo fuera el que lo tuviera que reemplazar de plano, yo diría, ¿saben qué? Muchas gracias, váyanse otra vez a elecciones porque yo no me paro. Pero las cosas llevan un mensaje, Mauricio, y eso es lo grave. Y yo creo que es lo que tenemos que estar viendo. Esto nos deja ver claramente por qué el presidente nunca fue a Acapulco. Pepe. Pues es que es de verdad bien complicado el poder entender cómo se ha venido dando el tema de seguridad, o más bien cómo entender el que no se resuelvan las cosas en materia de seguridad. Pareciera que las carpetas se van echando hacia abajo y hacia abajo. Esto de decir, esperamos tener mayor información, seguimos esperando información de lo que pasó con el Mayo, ¿no? Por ejemplo, y hoy pues es culpa totalmente de los gabachos por haber intervenido y llevárselo llevado, ¿no? Pero no hay más. Aquí en México, en Sinaloa, en todos los estados, pues no hay combate, no hay nada, no hay información de nada, ¿no? Bien lo comenta Carlita, y creo que esto, pues de verdad nos da un poco de luz en lo que creo que no va a cambiar de manera pronta, que tiene que ver con el tema de seguridad, con esta estrategia de seguridad, en donde pues pareciera, Maul, porque además, digo, lo escuchamos en las noticias a la hora del desayuno, de la comida, de la cena, y este tipo de noticias se permite simple y sencillamente en parte de una estadística. Es a lo que nos estamos acostumbrando y nos hemos ido acostumbrando durante todo este tiempo. Y así nos lo hacen ver, porque al final de cuentas, yo creo que quien tendría que darle importancia a este tipo de hechos, no se las da. Si esto sucede con un alcalde electo que debe tener toda la protección, como bien dice Carlita, ¿qué sucede con toda la población que lógicamente con toda razón se siente desprotegida en sus negocios, en sus casas, en sus pertenencias, por todo esto que está ocurriendo? Creo que tiene que ver con esta parte. Mau, tú por ahí nos compartiste un video sobre algún mando militar en donde les está hablando con sus elementos sobre las bajas y demás que está viendo, por ejemplo, de los marinos en la nueva integración de la Guardia Nacional y demás. Y en los comentarios te das cuenta de que los defensores de la 4T dicen, pues está bien, los está motivando, ¿no? Qué bueno que les dice que se apliquen, que hagan las cosas bien, que aprovechen la oportunidad.
Y pareciera que así debería de ser. Sin embargo, pues es la señal de un sistema de seguridad que no se acaba de complementar simple y sencillamente por estas riñas y diferencias que hay al interior de todos los cuerpos policiales del país en esta integración que se hizo. Parece que sí es otra de las partes que no se ha acabado de resolver, que yo no le veo fin en este sentido para que podamos tener realmente pues un cuerpo de seguridad a nivel nacional que pudiera darle certeza a la gente y sobre todo a quien gobierna. Algo que dice Carlita y que de verdad es lo que sigue, ¿quién se avienta el tiro de ser el alcalde de Chilpancingo nuevamente? Porque además no es el primer caso, lo hemos en el sexenio pasado, lo vimos en muchos de los municipios en donde pues era tan fácil, mataron al alcalde, ¿no? Vámonos, y el que sigue, pero entonces hubo casos en los que nadie quería ocupar esos cargos ya, y sobre todo los cargos de seguridad. Sí, fíjense que a mí, con lo que ustedes comentan, los invito a que reflexionemos acerca de aquella discusión que se realizó respecto a si México iba a declarar o no acciones terroristas de parte de la delincuencia organizada, y que estos actos terroristas, pues obviamente lo que permitían era de que los gabachos pudieran incluso entrar en nuestro país, ¿no? Y la pregunta es si un acto como es el quitarle la cabeza a una persona, dejarla encima de una camioneta en pleno centro de Chilpancingo, es o no es un acto terrorista, cuando el terrorismo lo que trata es la intimidación directa, digo, con el concepto más puro de terrorismo, porque ¿a quién va el mensaje? El mensaje es a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal, para todos, incluyendo la población, diciéndoles, pues aquí los que mandamos somos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? ¿No? Ahora, ¿por qué llegar a ese extremo? Porque ellos no se bajaron de la contienda, porque ganaron, porque no acordaron con estos poderes fácticos quienes iban a ocupar las carteras, que sabemos de que las carteras de diferentes estados, municipios, son ocupadas por personal puesto o impuesto por los poderes fácticos, y entonces la negación de que no es un estado fallido, la negación de que no son actos terroristas, ¿dónde queda, no? Cuando la evidencia es esa, cuando sale una presidenta a decirnos el día de hoy que están investigando, cuando tienes todo un sexenio, que has tenido la posibilidad y la oportunidad de tener un excelente diagnóstico, o cuánto tiempo necesita una nación para tener el diagnóstico, alcaldía por alcaldía, municipio por municipio, estado por estado, de lo que está sucediendo. Y el argumento vuelve a ser el mismo, pero es que estos municipios no son los más violentos porque no son el número de muertes que sí tiene Guanajuato. O sea, fíjense nada más el hablar de que estos son peores, ¿no?, que estos otros, cuando la acumulación de muertes pues ya rebasó a los 200,000 en el anterior sexenio, y ahorita con la continuidad, quién sabe a cuántos más vayamos a llegar. Pero a mí sí me implica una revisión acerca de ese concepto de terrorismo, porque en la época más feroz del narcotráfico en Colombia, estos actos eran el pan nuestro de cada día, y aquí ya lo volvimos a normalizar, como en su momento pasó en Colombia. Y aquí se normaliza. Aquí el gran problema es de que son muchos cárteles. Allá eran 3 o 4 los que estaban en disputa, principalmente en aquella época de los 90s. Aquí son múltiples cárteles, incluso ya identificados casi municipio por municipio. Y algo que ha salido a la luz pública, que es ya de Vox Populi, es que ahora los grandes cárteles venden franquicias, como si fuera McDonald's o como si fuera otro tipo de estas franquicias, que incluso a nivel internacional, la gente local de cualquier municipio de Guayaquil, Ecuador, o Guayaquil, porque es un municipio, ¿no?, puede agarrar y decirle, pues yo quiero pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, y esa célula delictiva
franquicia el nombre y llegan a un acuerdo comercial de cuánto porcentaje de las utilidades le dan. Así es como se está manejando actualmente la delincuencia súper organizada, y entonces ya no hay en este momento territorio que no pueda tener la franquicia de cualquiera de los cárteles grandes, que incluye, así como McDonald's pues ofrece nombre, toda la imagen corporativa, todas las recetas, pues acá es la protección, los contactos políticos, dinero para armas o las propias armas que, bueno, pues forman parte de la negocia. A ese grado estamos llegando en el país. Y la presidenta no tiene la información, y es parte de lo que aquí en algunos programas argumentamos. ¿Hasta dónde la malicia de una presidenta con una formación distinta a lo que se requiere para controlar esto iba a poder hacerlo? Y hasta dónde ahora estos personajes que bien ustedes señalan. A ver, el ejército y la marina históricamente nunca han podido trabajar en equipo. ¿Por qué? Sus razones tendrán, pero recordemos que incluso en varios de los sexenios, las propias agencias internacionales, gabachas, FBI o la CIA, han decidido no participar a la gente del ejército y confiaron más en la marina para operativos. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Entonces, si no tienes un equipo sólido y en donde la Guardia Nacional se conformó con elementos de la Marina y del Ejército, y se supone que iban a trabajar ahí, y algunos de la Policía Federal, ¿no? Que se integran los 100,000 o 120,000 elementos. Y ahora lo que tenemos es ese discurso de ese capitán en donde les dicen, ya ven, se están yendo los marinos, ¿no? Bueno, pues, y ahora ustedes van a poder ocupar los espacios y motivándolos, dirían unos. La neta es que ante tanta violencia, supongo yo que también en las casas de estos de la Guardia, policías de la Guardia Nacional, pues les han de decir, deja eso, ¿a qué te arriesgas? ¿Qué te ofrece esa institución? ¿No? La verdad está muy complicado, y yo les preguntaría, ¿sí consideran que son actos terroristas? ¿Qué lectura le pueden dar ustedes a este tipo de acciones, pues que son realmente extremas, y que aquella idea de que somos unos pinches bárbaros los mexicanos, sí, a ver, aunque nos ofendamos, somos unos bárbaros. Hablo en lo general, porque es nuestro país, pero habráse visto decapitar a las personas y exhibirlas como lo hacían nuestros ancestros aztecas. Neta, sí está muy cabrón. Carlita, Pepe. Sí, Mao. Bueno, pues terrorismo es todo acto que causa terror, que causa horror en la población, y pues sin duda esto es terrorismo de una forma o de otra. Yo creo que esa parte en donde la presidenta nos habla de tener inteligencia, se está brincando aquí, ¿no? Es lo que estás diciendo, qué información tenemos, qué es lo que sabemos, pues pareciera que no le dan luz a nuestra querida presidenta. Pero más allá de ser terror, Mao, que en este caso no creo que ni siquiera sea el punto en donde a los gabachos les interesaría entrarle, no es aquí, es en la frontera, es directamente en el paso de las drogas. En esta parte de nuestro México, de nuestro Acapulco, de nuestro Chilpancingo, de nuestro Tabasco, de Tasco, de nuestro Guerrero en general, tenemos autoridades que parecieran totalmente ciegas y sordas ante la realidad que está viviendo su estado. Yo no sé si te acuerdas, poca gente sabía lo que estaba pasando en Tasco, lo pusieron en silencio, y solamente lo poco que salía era lo que sabíamos nosotros. Aquí, esta parte que también mencionas, en donde hay varios cárteles, yo creo que es en donde nos tenemos que centrar. Saber primero qué quieren, porque hoy leía yo
precisamente que en todos los municipios el crimen organizado ha pedido 2 lugares dentro del gabinete, 2 direcciones generales, no sé cuáles eran, ahorita no lo puedo recordar, pero están negociando precisamente el que puedan quitar esa parte del terror o del temor que están causando a la gente, sino que ellos puedan entrar al gobierno y puedan participar en el gobierno, algo que se me hace doblemente terrible, ¿no? Doblemente sintomático, además, de que nuestro estado pues, es un narcoestado, de que Guerrero en especial es un lugar en donde pues quisiéramos saber quién es el interlocutor, ¿no? Ante estos grupos, porque si bien lo que dices, Mauricio, es verdad sobre el ejército y la marina, también es verdad que eran ellos antes los que estaban en medio y los que llevaban la voz de un lado y el otro, y los que hacían los acuerdos, y los que lograban mantener ese orden, sin que se viera, Mauricio, sin que se supiera, pero era el ejército y quien daba esta posibilidad de ser el intermediario y no estas circunstancias que se están dando ya de tú a tú, de testa a testa con el gobierno que se encuentra en este momento. Entonces, pues yo no creo que sea Guerrero un estado al que le interese a Estados Unidos intervenir. Otros estados sí, pero no creo que sea el caso de Guerrero. Guerrero está muy puesto desde esto no es de ahorita, tenemos que recordar, irnos desde los 70s a las guerrillas que se tenían dentro del estado de Guerrero, que permeaban toda la parte de las sierras. Tenemos que irnos un poquito más acá, cuando nos damos cuenta de que a los jóvenes los estaban jalando todos estos grupos organizados, se los llevaban, quisieran o no, para sumarlos a sus filas y que fueran los que dieran la cara. Y tenemos que irnos hasta el momento actual, en donde ya no es una amenaza, ya no es una suposición, sino son cosas reales que están pasando directamente, que están afectando a los gobiernos locales de los municipios. Pepe. Pues yo no sé, Mau, si bajo nuestra realidad podemos nombrarlo terrorismo, bajo el concepto que tiene, porque creo que hoy ya no genera eso entre la población. De verdad, lo hemos ido normalizando tanto. De verdad, yo me remonto a estas películas mexicanas del infierno, el Ley de Héroes y demás, en donde se intentaba el describir lo que sucedía con gobiernos anteriores, ¿no? Y me parece que están pues realmente describiendo lo que vivimos en la época actual y de manera real, en donde incluso la gente conoce a los grupos, conoce quiénes pertenecen a cada uno de ellos, y mientras no suceda nada en particular en su propio perjuicio, pues realmente las cosas van caminando. Por eso es que digo que lo vamos normalizando. Pero también cuando lo normalizas desde arriba, cuando no le das la importancia, yo de verdad, una de las cosas que a mí me dolieron de Andrés en su momento es aquella imagen, ¿se acuerdan de aquella donde dice, ahí están sus masacres, ¿no? Intentando negar lo que sucede en el país? Y esta parte de seguir prolongando el tema de ya que tengamos más datos y demás, es eso, es el intentar normalizar y bajarle la intensidad a esto que está sucediendo, y que de verdad yo no le veo de qué manera se pueda resolver. Mau, tú hablabas de las diferencias entre estos cuerpos de la Marina y el Ejército, pues de alguna manera tenemos que entender que su formación incluso es diferente. En este video que tú nos compartes de eso se habla, ¿no? En donde dice, nos vienen a contaminar con otras ideas y demás. Yo recuerdo que cuando llegó de Bernardi a la policía de la Secretaría de Seguridad Pública con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando llegan los mandos militares, yo conocía mandos civiles que era lo que te decían. La forma de actuación en el cuidado de los bancos, en la seguridad pública, en las calles, era muy diferente. Y lo que te mencionaban la policía civil era eso, es que ellos no conocen de esto, no conocen este tipo de protocolos, y lo único que hacen es ponerse en riesgo. Me pusieron como ejemplo
un acontecimiento que se dio simplemente en una supervisión a una sucursal bancaria, en donde pues los reciben a balazos, ¿no? A la gente que venía del ejército, de la formación militar, y que se metió en esas tareas. Entonces, sí tiene que ver con la formación que tienen, y yo creo que ese es el gran reto que se tenía en esta composición de una Guardia Nacional, en la cual pudieran todos actuar de manera homogénea. Me parece que ese es el gran reto que se tiene para esta parte, y lógicamente que yo creo que esta formación castrense para las tareas civiles pues va a ser muy complicado que puedan resultar. Pues ahí está. Si les parece bien, vamos a darle lectura a algunos de los comentarios. Luis Francisco Ortega, Finger Red Number 1, pone un like así grandote. Apenas una semana de presidencia, Carla M. Vázquez, apenas una semana de presidencia y ya estamos viendo masacres y noticias muy crudas en cuanto a seguridad. Si esto sigue así, nos espera un sexenio aún más violento que el anterior. Sí. Dice ella también, cerramos el sexenio de AMLO con casi 200,000 muertos. Exacto. Alexer 123 dice, los problemas de seguridad no se resolvieron en el sexenio pasado, al contrario, se agravaron. Y ahora, con Sheinbaum, parece que la situación podría empeorar. Todavía es culpa de gobiernos anteriores. Pues eso a veces dice no. Sí. Vamos a ver si lo dice también la presidenta. Hemos llegado al punto donde el narcotráfico llena los vacíos que el gobierno no cubre, especialmente en las zonas rurales y vulnerables. Esto no puede seguir siendo la realidad en México. Ahora, cuando estamos hablando de esto que comenta Alex, de estos vacíos que llenan estos entes todopoderosos, la pregunta es, ¿en qué momento los van a poder erradicar? Cuando ellos son la fuerza de lo más básico, que es el municipio. Y tienes policías municipales que a veces, en cuanto a número de efectivos, pues son 10, 12, 15, 20, ¿no? Y además comprados, y además con pésimos salarios, y que se conocen en la comunidad los policías con los delincuentes. Y cuando hablamos del Estado fallido, precisamente nos referimos a que el Estado es incompetente para poder colocar los diques de protección en favor de la ciudadanía. Porque si eso le hacen al presidente municipal, una autoridad electa y ya colocada, pues imagínense a cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, y la situación es, ¿por qué buscan esas direcciones en específicos? Que es la de la que maneja los dineros, que se llama de diferentes formas en cada uno de los municipios, ¿no? Y la de seguridad, ¿no? Que es la dirección de seguridad, que es la otra que quieren ellos controlar. Bueno, pues precisamente porque con el dinero más los policías, pues se hace todo el tinglado del manejo del propio municipio. Incluso en donde no hay estas direcciones ocupadas, donde se manejan los dineros de los municipios, se sabe que los grupos delictivos cobran un porcentaje, como una extorsión al municipio, y bueno, pues no tengo a la persona, pero tú le entras con tanto dinero por cada peso que ingrese al municipio, ¿no? Ese es el asunto. Y si los periodistas que publican esto, si las propias autoridades municipales, por intermediaciones de otras personas, nos dan a conocer todo esto, ¿cómo es posible que quien tiene el poder absoluto no tenga la información y no se haya erradicado? Y se ha dejado crecer y crecer y crecer. Porque el problema, y es parte de lo que hacemos el análisis de hoy, la cuarta transformación, si no modifica Claudia la cuarta transformación, ella, en un apartado como este, no tiene futuro este país. ¿Por qué? Porque esperar a que dé resultado la estrategia de jóvenes construyendo el futuro, de las becas, puta,
Obviamente que no, porque ya la delincuencia, lo que no se quieren dar cuenta y que les falta barrio o se hacen pendejos. Así de sencillo. A ver, los delincuentes ya tienen en este momento perfectamente clara la ruta. Ellos no necesitan meterse a los procesos electorales si no ganan, de todas maneras, pueden actuar de diferentes formas. Una, metiendo a sus candidatos. Dos, metiendo personas a los gobiernos a través de los síndicos o cualquier tipo de figura que exista. O la otra, esto que hacen, es llegas con los que ya están en ese momento instaurados y es o le entras, cabrón. Ahora sí que como decía ese dicho, plata o plomo, y punto. Ahora, ¿cómo desmantelas todo esto que se dejó crecer con la idea de que los programas sociales iban a resolver el tema de que los jóvenes no se metieran en esa ruta? Cuando ya lo que dicen los jóvenes delincuentes es que ya, es más, vénganos tu reino, aparte esos dineros y aparte del Inco, ¿no? O sea, gano por todos lados. Y que conste que no estoy diciendo que quiten los programas sociales, lo que digo es que la génesis de la delincuencia es otra que no se está percibiendo y no se está atacando. Por lo tanto, lo que también aquí comentaban es, vamos a tener un sexenio peor que el anterior, si la estrategia de seguridad Claudia no la cambia. Si ella sigue pensando que lo que le dejó López Obrador de toda la 4T es lo que necesita este país para salir adelante, está bien equivocada, pero está en su decisión hacerlo o no. Por eso le pusimos al programa de hoy, debe de transformar la cuarta transformación con datos duros, con una forma diferente. Entonces, ahí está respecto a este tema. No sé si quieran comentar algo más, porque pues obviamente es muy doloroso ver a un estado, fíjate, Carlita, está citando datos de los 70s, cuando Guerrero, pues obviamente estamos hablando desde los 40s del siglo pasado, casi 100 años, ¿no? En donde todo esto, y el argumento, por ejemplo, de Salgado Macedonio, no, es que es un estado bronco y nosotros los guerrerenses y somos, y, güey, ¿para qué quisieron ellos gobernar? Ellos dicen ser conocedores, esa familia ser conocedores de lo que se requería en Guerrero. ¿Por qué no lo han podido resolver? ¿Para eso quería ser gobernador? ¿O para qué quería ser gobernador? Y estos datos que citas, completamente de acuerdo, desde el siglo pasado, ¿cuántos siglos necesitas para que un estado como Guerrero sea próspero, sea pacífico, los jóvenes tengan oportunidades? ¿Realmente cuánto tiempo? Entonces, no sé si quieran comentar algo más antes de pasar. Nada más un comentario, Mao. Yo creo que tienes razón, ¿para qué quisieron gobernar, no? Fíjate que ahora, con lo de las tragedias, porque han sido tragedias, ahora lo de los huracanes, han dejado a mucha gente sin recursos, sin cosas, lo mismo que con Otis, ¿no? Nada más que fueron en otros lugares. La gente, cuando les pides para que podamos ayudar todos, te contestan, pero ¿por qué vamos a ayudar a Acapulco si Acapulco votó por Morena? Que los ayude Morena. Y no hay esa duda, porque lo que estás diciendo, ¿para qué quisieron gobernar? Sí, ¿para qué quisieron gobernar? Pues porque todo el mundo busca el poder, pero ¿por qué los volvieron a elegir, Mauricio? ¿Por qué volvieron a votar por ellos? O sea, una despensa, 500 pesos, 1,000 pesos, no sé en cuánto hayan dado el voto en Guerrero, pero ¿realmente lo valió? ¿Realmente valió esto? ¿Se pagó ahora con los últimos huracanes? O sea, ¿de qué sirvió? Yo creo que esto, para lo único que nos debe de servir, Mauricio, esperando que a nadie más le pase nada malo, es para que la gente tome conciencia de cuál es el gobierno, de qué es lo que queremos, de qué es lo que se tiene que hacer, a dónde tenemos que recurrir, porque pues ya no hubo Fonden, Mao. Ya no hubo la posibilidad de pagar directamente e inmediatamente las necesidades de la gente que está allá.
Pero más allá de eso, no solamente con las tragedias, la gente no quiere apoyar por esta misma razón. Y además tenemos este llamado de alguna manera terrorismo dentro de los municipios. Ahí está. Pepe, ¿algo más? No, simplemente esta reflexión que hace Carla, que es real y que creo que tendría que ver con que lo tomara en cuenta la presidenta, porque primero que esto que comenta Carla es consecuencia precisamente de esa división que se ha venido haciendo en el país, ¿no? En donde hoy la gente efectivamente, y yo ya lo escuché y lo he visto en varios lados, esta parte de pues, que los ayuden ellos, votaron por ellos, ¿no? Cuando los mexicanos siempre hemos sido bien, de verdad, o sea, siempre estamos ayudando, viendo cómo ayudamos, y esta división que se ha venido generando en el país, pues ha dado como consecuencia esta parte. Creo que es otro de los retos que tiene Claudia para gobernar, porque otra cosa que yo observo, independientemente del tema de las menciones de Andrés Manuel en los discursos de Claudia, es el hacer alusión cuando algo se le cuestiona sobre los 36 millones de personas que votaron por ellos. Y yo creo que lo que tendría que pensar es en los alrededor de 100 millones de personas que habitamos el país, que es para quien tiene que gobernar. Yo creo que también es otro reto que ella tiene, porque es la forma en que podemos hacer que el país avance. Sí, ahí creo que esta parte de la legitimar su gobierno sale sobrando una vez que llegan a ese proceso electoral, pero creo que tiene o sea, son dos elementos fundamentales. Uno, el reconocimiento de decir, bueno, sí, democráticamente sí avasallaron desde el pequeño grupo que votó, ¿no? Pero somos más los mexicanos y mucha gente no votó. Y dentro de ese gran marco, pues sí, nada más que hay otras 2/3 partes que no, o más de 2/3 partes que no votaron por ti. El gran problema que tiene en esta parte es de tener esta visión de decir, pues yo voy a seguir gobernando con mi programa que votaron estas 30 y tantas personas y no me salgo de ahí. Bueno, ese es el riesgo de lo que estamos hablando ahorita.